Alerta, la industria automotriz está en shock. La historia que todos creíamos conocida se está volteando de cabeza y no hay nadie que pueda detener la tormenta que se avecina en las calles y en los mercados. Las acciones de Ford están en caída libre como si la gravedad de la incertidumbre los estuviera atrapando en su propio peso. Aunque en el primer trimestre lograron ganancias por encima de lo esperado, eso no es suficiente para calmar el terremoto financiero que se aproxima. Aquí te voy a contar cómo los aranceles del gobierno de Donald Trump están poniendo en jaque a uno de los gigantes más antiguos y emblemáticos de Estados Unidos. Prepárate porque esto acaba de empezar y el impacto será mayúsculo. Y para dilucidarlo, hemos preparado un material muy especial que me permito compartir con ustedes a continuación. No hay mejor símbolo de esta crisis que ese agujero negro de 1.500 millones de dólares que amenaza con devorar las ganancias antes de intereses e impuestos en 2025. Es una herida que no sana, que se abre el corazón mismo de su estructura de costos. Y si los aranceles siguen aumentando, esto solo puede empeorar. Ford había proyectado que su EBIT ajustado rondaría entre 7.000 y 8.000, perdón, 500 millones de dólares. Pero ahora todo esto está en duda. La guerra comercial ha puesto en jaque esas expectativas. La compañía, en un comunicado que suena más como un aviso de emergencia, dejó claro que no puede seguir con sus previsiones actuales. La realidad les ha dado una bofetada y no hay forma de esquivarla. Debido a riesgos sustanciales a corto plazo, incluyendo interrupciones en la cadena de suministros y posibles aumentos en los aranceles, la firma suspende sus pronósticos, es lo que se ha dicho. Suspender. Esa palabra en boca de un gigante no es una simple pausa, no, es un grito de alerta total, es una confesión de que algo muy grave está sucediendo en la estructura misma de su negocio. Es así, mis amigos, como vemos los impactos de Donald Trump, que ya hemos venido tocando desde este espacio en otras emisiones, tocan a gigantes. En este caso hablamos de Ford. Ya hemos hablado en otras ocasiones de los casos de Target, de los casos de Walmart, casos como el de Mazda también, pero en este caso le toca la puerta a Ford. Pero sigamos con el resto del material. Y esa verdad incómoda no solo afecta a Ford, sino que revela cómo las políticas comerciales de confrontación diseñadas para dominar a China y a otros competidores supuestamente están empezando a hacer daño a los propios Estados Unidos. Todo esto es un boomerang en su afán de proteger a los trabajadores nacionales. Supuestamente, las medidas arancelarias se están volviendo contra ellos mismos. El famoso arancel del 25% sobre autos importados impulsado por Trump no distinguen al final entre amigos y enemigos. Solo es un desastre para todo el mundo. Y en ese impacto cruzado, Ford, que fabrica el 80% de sus vehículos en Estados Unidos, no puede escapar de este látigo de los costos de piezas y componentes importados. La protección se está convirtiendo en una trampa mortal y propios y extraños están sintiendo los efectos de. Hemos hablado también del impacto para pequeños empresarios, para minoristas y por supuesto para el consumidor final, que es al que al final le achacan todos los costos asociados, porque al consumidor final le toca en su factura llevarse todos los costos asociados a estos aumentos. Esa es la realidad. Y no lo digo yo, lo dicen los propios analistas. Pero sigamos con el resto del material, porque esto no es solo una cuestión de política, es la complejidad de una economía global que el proteccionismo simplista no puede entender. La compañía admitió que esos aranceles del 25% sobre piezas están presionando los resultados futuros de Ford. Cito con eso, presionando los resultados futuros de Ford. Y eso se siente en cada día y en cada línea de su balance. La historia nos habla con ejemplos claros.
En los años 30, la Gran Depresión, Estados Unidos impuso la ley Smoot-Hawley, elevando aranceles sobre más de 20.000 productos importados. El resultado fue un caos, represalias comerciales, contracción del comercio internacional y un hundimiento profundo en la economía global. Hoy, aunque las circunstancias son distintas, el esquema parece repetirse, solo que con actores diferentes. Y en medio de todo esto, China ha aprendido la lección, ha diversificado sus mercados, fortaleciendo sus cadenas regionales, construido una resiliencia que deja en evidencia la estrategia estadounidense. La economía china entonces no se queda quieta, se adapta y crece, mientras Estados Unidos se enreda en su propio proteccionismo. Las cifras del informe financiero de Ford muestran esta disonancia. Ingresos de 40.700 millones de dólares en el primer trimestre, más que lo previsto, pero todavía por debajo de los 42.800 millones del periodo del año pasado. Y esto pudiera ser una cifra menor, pero no lo es. Se trata de grandes impactos que ya están viendo desde los más gigantes hasta el consumidor final, y muchos analistas hablan de este referente de la época de los años 30 para tratar de ejemplificar un poco lo que pudiera suceder en la actualidad, pero parece que encuentran oídos sordos en Washington. Mientras tanto, vamos con la parte final de este material, porque las ganancias por acción alcanzaron 0.14 centavos, mejor de lo que se esperaba, pero eso no borra la sombra de un entorno que se vuelve cada vez más hostil. El EBIT ajustado fue de 1.000 millones de dólares, una cifra que suena bien, pero que refleja un mercado bajo en presión constante. Y al analizar esas cifras se revela un campo minado, paradas planificadas, precios desfavorables, caídas en los volúmenes y un tipo de cambio que no ayuda. Todo ello podría mitigarse con una política industrial más coherente, pero en realidad los aranceles solo agravan el problema y lo hacen más peligroso. Ford ha lanzado su estrategia Ford Plus, que divide sus operaciones en tres áreas. Ford Blue para vehículos de gasolina, Ford Model para eléctricos y Ford Pro para vehículos comerciales. Pero ni esa reestructuración puede protegerlos del huracán que se está formando en este momento. Estas son las noticias que están cambiando el juego, amigos y amigas. La historia está en marcha y Ford, como otros, se enfrenta a un futuro incierto gracias a las políticas de Donald Trump. En este contexto, solo el tiempo dirá si podrán navegar esta tormenta o si quedarán atrapados en ella gracias a las genialidades de la Casa Blanca. Por lo pronto, yo me despido. Mi nombre es Nancy Vargas Pérez. Los invito a que nos dejen sus comentarios, a que compartan los contenidos y por supuesto a que nos veamos en una próxima oportunidad.